Sí, buenos días a todos y todas. Primero que nada, agradecer por la invitación y por compartir con ustedes este importante espacio de reflexión, un espacio de reflexión que es relevante no solo para el Ecuador, sino para toda América Latina, en esta búsqueda de avanzar hacia la construcción de sistemas de protección social más inclusivos y que garanticen los derechos de los ciudadanos. Quiero saludar a mis compañeros de mesa, saludar a todas las autoridades del Ecuador y por supuesto a todos los participantes. Un poco la presentación que les traigo ahora se complementa bastante bien, creo yo, con lo que hemos escuchado. Trata de protección social de la infancia, nuestras tareas pendientes. No tiene aquí un énfasis prescriptivo, ni quiere necesariamente adelantar políticas, sino que ha habido un esfuerzo de presentarles a ustedes hechos estilizados que complementan y lamentablemente en algunos casos duplican lo que hemos escuchado ya antes, o sea que voy a ir rápidamente en esa situación. Un poco la hoja de ruta de la presentación es la siguiente: presentar a ustedes cómo se entiende la protección social desde UNICEF, sobre todo la protección social para la infancia, hacer el caso a sí mismo para la protección social, lo que es un tema importante en momentos en que todos sabemos la situación fiscal de nuestros países no es la misma que hace unos años. Finalmente, presentarles a ustedes contexto regional, situación de la infancia desde el punto de vista de la protección social, estado de la protección social en América Latina y reflexiones del cierre. Para UNICEF, la protección social se entiende como el conjunto de políticas y programas públicos y privados que buscan prevenir y reducir las vulnerabilidades sociales y económicas, lo que conducen a la pobreza y privación durante el ciclo de vida. Dos temas a destacar de esta definición: primero, la naturaleza de la vulnerabilidad, que es social además de económica, y segundo, la naturaleza cambiante del riesgo a lo largo del ciclo de vida. Desde el punto de vista del Estado, en lo que toca protección social, particularmente de la infancia, es importante destacar su rol de garante de un acceso mínimo de bienestar a la infancia, de modo que ésta pueda desarrollar plenamente las capacidades que necesita para ser ciudadano y gozar de derechos. Básicamente, para UNICEF, nosotros entendemos un sistema de protección social como dividido en 4 componentes o como compuesto por estas áreas de asistencia social, seguridad social, acceso a servicios sociales y, muy importante, medidas para la equidad social y restitución de derechos. Intervenciones emblemáticas son las que les mencionaba Laís hace un momento. La asistencia social, sobre todo, tenemos a las transferencias. Seguridad social, tenemos pensiones contributivas, seguro de salud, acceso a servicios sociales, todo lo que tiene que ver con sistemas de cuidado. Becas educativas, ¿no? Seguros médicos no contributivos, medidas para la equidad social y restitución de derechos, el tema de registros de nacimientos, muy importante, licencias de maternidad y paternidad. Es importante hacer y un poquito reflexionar cuál es el caso de la inversión de protección social. Hemos avanzado mucho en la región y cada vez más entendemos nosotros la protección social como un tema de garantía de derechos. Y efectivamente, una línea de argumentación clave es esta, que reconoce la protección social como un derecho humano, y de hecho está así, explícito en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los artículos 22 y 25. Una segunda línea de argumentación de por qué es importante invertir en la protección social nos viene dada por la propia evidencia que todos conocemos bien y que, sobre todo a partir de evaluaciones del programa de transferencias condicionadas, encuentran que la protección social es un generador virtuoso de una serie de resultados e impactos multidimensionales en el desarrollo humano. Una tercera línea de argumentación, mucho más reciente pero bastante importante, es esta que nos dice que la protección social es una inversión además con sentido económico, lo que es un buen negocio invertir en protección social. Y esto porque la protección social nos genera resiliencia, nos permite apoyar el crecimiento y la productividad, y básicamente hay 3 canales o 3 vías para este resultado. El primero, a nivel individual, la protección social lo que hace es proteger los activos humanos, ¿no? Humanos y financieros y productivos de los individuos. A nivel de las comunidades tenemos efectos de traslado, de spillover, ¿no? De aquellos beneficiarios de programas de asistencia a aquellos no beneficiarios,
y efectos de dinamización de las economías locales, ¿no? A nivel, finalmente, de la economía agregada, la protección social es un estabilizador de la demanda que genera productividad y genera además cohesión social. Toda esta evidencia sólida o indicativa, y no voy a ir por todo esto, básicamente entonces apunta a reducción de la pobreza, ¿no? Promoción de la inclusión, mejores resultados sociales, ¿no? Como por ejemplo, mayor matrícula escolar, menor, ¿no? Abandono escolar, mejores indicadores de salud, mejor nutrición. Contribuye además al crecimiento económico, como les decía, a la mayor productividad, ¿no? Promueve la cohesión social y es muy importante, por tanto, reconocer, ¿no? Sobre todo en el caso de la niñez, ¿no? Que existe un derecho a la protección social, lo que garantiza, ¿no? Que debe poder disfrutar todo ciudadano de estas medidas de protección social, particularmente las poblaciones más vulnerables, entre ellos la niñez, la población en situación de discapacidad, las poblaciones indígenas. Además, como representante de UNICEF, me toca y me corresponde hacer un caso, ¿no? Importante de cómo así es importante la protección social sensible a la infancia. Y lo que presenta este slide es, además de todas las razones anteriores, ¿no? Las razones por las cuales hace mucho sentido, ¿no? Diseñar sistemas de protección social que atiendan de manera particular a la infancia de la región. Tenemos las siguientes razones. La primera es una que va a ser el hilo conductor de esta presentación mía y que tiene que ver con un contexto regional que es el de infantilización de la pobreza, el de sobrerepresentación de los niños en la pobreza de la región. El segundo, tercer y cuarto tienen básicamente que ver con lo particularmente delicada que es la primera infancia y la infancia en general para garantizar resultados, ¿no? Futuros en términos de productividad, en términos educativos, en términos de ciudadanía. Es decir, las condiciones iniciales de partida de los niños, ¿no? En un futuro nos garantizan mejores resultados de educación social. Y de hecho, lo que nosotros tenemos también de otro lado es que si no tenemos buenas condiciones de partida, lo que tenemos son daños que son daños duraderos y difícilmente reversibles. Lo que tenemos además es reproducción intergeneracional de una desigualdad, ¿no? De allí la rentabilidad entonces de la inversión en la infancia en temas de protección social. Además, nosotros tenemos un argumento que es bastante conocido, que es un argumento de eficiencia económica y que todos seguro han escuchado antes, viene del profesor Heckman, de que la inversión social en primera infancia, niñez y sobre todo aquellas en las partes iniciales de la vida es una inversión mucho más costo efectiva. Y finalmente, pues el tema del enfoque de derecho, que en nuestras sociedades ha erigido toda una arquitectura normativa, lo que hacen que la niñez y la adolescencia de la región no sean más sujetos pasivos, ¿no? Sino que más bien se ubican, se les localiza, ¿no? Como sujetos de derechos de los cuales los estados son garantes en última instancia. ¿Cómo se ve pues el contexto regional en un momento en que la región, ¿no? Se presenta a sí misma con el reto de construir sistemas de protección social más inclusivos y de base universal? Pues el contexto es uno complejo, ¿no? Como todos ustedes saben, la región ha pasado por procesos de crecimiento acelerado, que ha sido ya en los últimos años, a partir de 2010 y 2013, un crecimiento un poco más ralentizado. Hacia el 14 y el 2016 hemos tenido una recesión, ¿no? Gracias a Dios estamos recuperándonos a partir del 2017, pero no es entonces un contexto de crecimiento tan favorable como el que tuvimos hace unos años. Los mercados laborales han tenido de la mano de ese crecimiento económico un desarrollo bastante positivo. Tenemos en esos gráficos la tasa de ocupación, una tasa de ocupación que viene creciendo, está en 57.1, ¿no? Y una tasa de desempleo que ha venido decreciendo de manera importante en el tiempo y que de hecho está en un mínimo histórico que está en 6%. Sin embargo, no podemos dejar de anotar lo que nos han mencionado ya los expositores adicionales. Es característica de la región la segmentación y la heterogeneidad del mercado de trabajo, que hace que la mayor parte de nuestro empleo esté concentrado en el sector informal, un sector de baja capacitación y un sector donde las condiciones laborales no son las mejores. Este es el punto de vista más álgido, este digamos, es un punto
punto de vista álgido, desde el punto del reto que representa, ¿no?, la inversión en protección social y las cuentas fiscales. Tenemos en azul el resultado primario, los puntos rojos son los resultados globales de las cuentas fiscales. Tenemos que a partir de 2010 hay una presión fiscal importante, que recién a partir de 2017, ustedes ven en el extremo, empieza a mejorar un poco. Esta situación fiscal es naturalmente el principal riesgo que amenaza el gasto social en general y el gasto social en la infancia en particular. Esto aún sin contar los nuevos retos emergentes de los que nos comentaban los expositores anteriores, como son, por ejemplo, el envejecimiento poblacional, que efectivamente va a representar una tensión en los sistemas de cuidado nacionales, como son, por ejemplo, la migración, sobre todo la migración intrarregional, y como son esta proclividad a los desastres naturales provenientes del cambio climático por los que van a atravesar nuestra región. La situación de la infancia en la región, y aquí, ¿no?, a riesgo de sonar un poco pesimista, nosotros no podemos empezar sino decirle que obviamente esta es una región que ha trabajado muy duramente por logros sociales importantes y logros sociales en la infancia. Sin embargo, por un tema de tiempo y por un tema de foco, me voy a permitir presentar a ustedes 3 configuraciones que considero problemáticas. Es simplemente una presentación analítica, ¿no?, cuya idea es presentar desde el punto de vista del debate que sigue qué tipo de configuración, con qué tipo de rol, con qué tipo de arquitectura tendríamos que construir un sistema de protección social que dé cuenta de estas 3 configuraciones problemáticas. Estas configuraciones, que ahorita se las menciono, no son estancas, interactúan, se relacionan entre sí y a fin de cuentas lo que hacen es configurar situaciones serias a veces de vulneración de derechos de la infancia. Estos 3 elementos de un diagnóstico son, primero, infantilización de la pobreza y la vulnerabilidad de la infancia y sus familias a caídas abruptas en el bienestar. Este va a ser el hilo conductor y está en azul porque voy a dedicar toda mi presentación a este tema. En segundo lugar, como se ha hablado ya, exclusión, segmentación y brechas de acceso a servicios e infraestructuras básicas. Ese es un tema común a todos los países de la región, lo conocemos bien. Hay temas de discriminación étnico-racial, hay temas de segregación territorial de acceso, que eso es un tema que lamentablemente marca nuestra región. Y tercero, la persistencia de la violencia y la explotación infantil. Como les decía, este es el hilo conductor de mi presentación y tiene que ver con el tema de infantilización de la pobreza. Si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, en 2016, marcamos nosotros cuáles son las tasas de pobreza de la población de 0 a 14 en la región. Nosotros vemos, si ustedes ven bajo pobreza 2016, que tenemos virtualmente 4 a 5 de cada 10 niños que son pobres. Una tasa que virtualmente duplica la barra gris, que es la tasa de pobreza de la población económicamente activa, y que casi triplica la tasa de pobreza en la población de adultos mayores. Este es un tema fundamental y podríamos preguntarnos, ¿esto es simplemente una fotografía de un momento dado? ¿Cómo se ve esto en clave de una evolución? Lo que tenemos nosotros es lo que presentamos en el gráfico de la izquierda. En clave de una evolución, lo que nosotros tenemos es una evolución favorable. Tenemos que la pobreza y la indigencia de la población 0-14 han venido decreciendo en el tiempo. Así, por ejemplo, si en el 99 era cerca del 58% la tasa de pobreza de la población de 0-14, tenemos que en el 2014 es 42%. Entonces, hay ahí una historia favorable de caída de la pobreza infantil y de caída de la indigencia infantil. Sin embargo, miren en el cuadro de la derecha, ¿no? Aún en esa trayectoria histórica favorable, lo que tenemos nosotros en el cuadro de la derecha es un gráfico que muestra la razón de la pobreza infantil frente a la pobreza en edades, en la población económicamente activa, en la línea azul, y frente a la pobreza de la población adulta mayor. Vemos que la brecha que existe, ¿no?, la brecha del bienestar que existe por edad es una creciente en el tiempo y que de hecho se amplía. En clave de los países, esta es una figura rápida de la región, no voy a entrar a ver cada país. Nosotros tenemos
¿no? En algunos países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, tasas de pobreza infantil importantísimas, por arriba de los 60 puntos porcentuales. Tenemos que países como Ecuador, Perú, Colombia han hecho esfuerzos importantísimos de reducción de la pobreza infantil, pero pese a estos esfuerzos aún están por encima del 40%, y tenemos países como Argentina, Uruguay, donde la pobreza infantil es menor al 15%. Aún así, sin embargo, ¿no? Es común a toda la región, y esto lo vemos en este gráfico, que siempre la pobreza infantil es mayor que la pobreza en edades activas o que la pobreza en los adultos mayores. Lo es para Ecuador, donde está ahí marcado. En el caso extremo tenemos Uruguay, ¿no? Donde efectivamente lo que nosotros vemos entonces es que el riesgo de pobreza se concentra en los más jóvenes. Esta infantilización de la pobreza es un destino ineludible de la región. No pareciera serlo, ¿no? Porque tenemos países como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, que son países avanzados en términos de la transición demográfica, que son los países de la región con mejores indicadores socioeconómicos y que sin embargo muestran una infantilización de la pobreza bastante importante. Este gráfico apunta a sugerir que no es una necesidad llegar, ¿no?, a esta infantilización de la pobreza. Es un estudio reciente, es un estudio de hecho que trabajamos juntamente con CEPAL, que muestra cómo se financia el consumo de los niños, adolescentes y jóvenes, tanto en América Latina, donde está la flecha roja, como por ejemplo en Europa o como un país nórdico como en Finlandia. Lo que nosotros tenemos es, en gris, qué porcentaje del consumo viene financiado por el Estado. Como ustedes ven, en América Latina, la parte del consumo financiado por el Estado es apenas 18%. ¿No? Ese es un consumo que quiere decir gasto en salud, gasto en educación, gasto en protección social. Compárese eso, por ejemplo, con un país como Finlandia, donde casi el 50%, ¿no?, es financiado por el Estado. Esto, como ustedes entenderán, es una política de protección y también es una política importantísima, poderosísima, de igualación de oportunidades. Esta infantilización de la pobreza, ¿no?, tiene básicamente tres, ¿no?, factores estructurales detrás, ¿no? Un primer factor estructural trata de la estratificación de la participación de la mujer en el mercado laboral, y voy a mencionarlo después, ya lo he mencionado otros ponentes antes. Un segundo factor tiene que ver con las transformaciones familiares que aumentan la vulnerabilidad. Transformaciones familiares como por ejemplo los divorcios crecientes, ¿no?, la caída del modelo, ¿no?, de jefatura de hogar masculina y más bien, ¿no?, la jefatura femenina. Y finalmente lo que mencionamos antes de ausencia de pisos de protección a familias con niños y el bajo esfuerzo fiscal en estas políticas. Este rápidamente es un gráfico que ya hemos visto antes y que no tiene otro propósito sino el de mostrar cómo la participación laboral femenina, ¿no?, decrece por años de escolaridad. Es decir, la participación laboral femenina es menor a menor quintil de ingreso y es menor a menor escolaridad. La línea roja muestra la brecha respecto de la participación masculina. Entonces, las mujeres con menores escolaridades presentan una brecha de participación laboral mucho más amplia que su contraparte masculina. Además, tenemos la tasa de desempleo abierto, ¿no?, sobre todo entre los hombres y las mujeres más jóvenes. Toda política de protección social a la infancia es una política de protección social a la familia, y nosotros vemos entonces que estas tasas de desempleo abierto, sobre todo en los hogares más jóvenes, que es donde se concentran los niños, son bastante amplias e importantes. Les comentaba el tema de la caída de los hogares biparentales con jefatura masculina, ¿no?, y el crecimiento de los hogares monoparentales o biparentales con jefatura femenina, que en sí, ¿no?, lo que nos presentan es esto. En estos gráficos lo que nosotros tenemos es el riesgo de caer en pobreza de las familias biparentales, ¿no?, del lado izquierdo, y del lado derecho de aquellas familias con jefatura femenina, ¿no? La primera constatación es que en ambos casos, ¿no?, son las familias con niños menores de 6 años aquellas que tienen mayor riesgo de caer en pobreza. Y la segunda constatación es que este riesgo se multiplica, de hecho, si tenemos una jefatura femenina del hogar.
En síntesis, entonces, lo que hemos recorrido hasta ahora es lo siguiente. Tenemos que los niños y niñas están sobrerepresentados respecto de la pobreza. Tenemos un contexto regional retador en el último quinquenio. Tenemos menos crecimiento, tenemos un estrechamiento de márgenes fiscales y tenemos que decirlo además, un contexto de turbulencia política en muchos países, ¿no? Tenemos además tendencias estructurales que complejizan el escenario. Tenemos un envejecimiento, transformaciones en los arreglos familiares, divorcio, jefatura femenina en los hogares, que generan nuevas fuentes de vulnerabilidad, ¿no? Y además generan presiones fiscales crecientes. Entonces, frente a esto, tenemos un consumo de los niños, adolescentes y jóvenes que es financiado principalmente por las familias y no tanto por los estados, y sistemas de protección social, como hemos visto ya en los anteriores ponentes, lo que son fragmentados, con coberturas incompletas e insuficientes en términos de la generosidad o de digamos, de qué tan adecuadas son las prestaciones respecto del contexto en que se desarrolla. Entonces, si este es el contexto, ¿cuál es la respuesta de políticas? Este primer gráfico muestra, y es un primer reconocimiento, que el gasto social en la región ha venido creciendo de modo significativo en los últimos 10 años. Es importante los aumentos en educación, son importantes los aumentos en salud, y son muy importantes los aumentos que nosotros vemos en protección social, que es el color amarillo de ese gráfico, que pasa de 3.7% a 5% como porcentaje del PIB, ¿no? En contraprestación de esto, es importante señalar que de ese 5%, 4% es sobre todo gasto pensional, aproximadamente 0.35% del PIB tiene que ver con programas de transferencias condicionadas, y 0.50% tiene que ver sobre todo con licencias de paternidad o maternidad. Este cuadro, ¿no?, es un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no?, que analiza el gasto social en la infancia y en la niñez para los años 2000 y 2012, ¿no? Y lo que nos muestra aquí es que en este periodo, de hecho, hay más caídas que alzas. Esta es una señal de alerta. Hay más caídas que alzas. Ellos miden gasto en protección social como gasto social en la infancia, perdón, como la suma de gasto en educación y gasto en protección social. Esta es una filmina que vimos hace un momento, que es una siguiente llamada de alerta y que trata de el crecimiento de los programas de transferencias condicionadas primero, pero el leve decrecimiento que vienen sufriendo en los últimos años. Aproximadamente el 20% de la población en América Latina está cubierta por un programa de transferencias condicionadas, pero ese porcentaje ha ido cayendo desde el 3%. Hemos visto también estas cifras antes. Este gráfico muestra la población entre 15 y 64 años que aporta al sistema de seguridad social. Como vemos, hay una heterogeneidad bastante importante en los países de la región. Tenemos Ecuador como un 44.3%. Este gráfico, casi ya para terminar, es el que nos da la medida de la tarea. Aquí, para algunos quintiles de ingresos seleccionados, ¿no?, en color morado, tenemos nosotros el porcentaje de menores de 14 años, ¿no?, que no tienen cobertura contributiva. Entonces, no nos sorprende que sean porcentajes muy altos. En el quintil 1, 89.7% de los hogares con menores no tienen, ¿no?, una cobertura de protección social contributiva. Aquí, sin embargo, se ve la importancia de los sistemas no contributivos para aumentar la protección social. Y vemos que el resto de la tarea que nos queda a nosotros por completar como región está en ese 48.61%. A nivel regional, este es el porcentaje de los menores de 15 años que están en el quintil más pobre y que no reciben ningún tipo de protección social, sea contributiva o no contributiva. Voy a terminar con 3 reflexiones. Una tiene que ver con los desafíos, otra tiene que ver con las políticas y otra que tiene que ver con algunos principios claves para avanzar, ¿no? Este diagnóstico, ¿no?, que creo que he presentado a ustedes muy rápidamente, yo creo que nos pone los siguientes desafíos sobre la mesa. El primero, el desafío fiscal, ¿no?, de proteger y expandir la inversión en la infancia, niñez y adolescencia. El segundo, un desafío programático, y es
¿Cómo lo hacemos nosotros para adecuar los criterios de elegibilidad, las coberturas, en fin, esos elementos de diseño que nos permiten atender la naturaleza de los riesgos y vulnerabilidades que estamos nosotros viendo en la región? El tercero, que es uno clave, que ya ha sido mencionado, es el desafío institucional y de coordinación. En América Latina ya no hablamos más de intervenciones aisladas, hablamos de sistemas de protección social que dan cuenta de problemáticas complejas, ¿no? Y dada la complejidad de estas problemáticas, la llamada, por tanto, es un acercamiento multisectorial y los temas de integración y coordinación, tanto a nivel nacional como a nivel de territorio, son claves para avanzar en el tema de protección social. Como último punto, tenemos el desafío de los sistemas de información y de construcción de registros. Esta complejidad nos demanda poder dar cuenta de los progresos en la infancia y eso requiere, por tanto, también trabajar en los aspectos más operativos de la construcción de los sistemas de protección social. Perdón. ¿Cuáles son las políticas del menor? Dije que aquí no se trata de ser prescriptivos, pero le quiero dar un sabor de cuáles son los temas que vienen discutiéndose en la región, ¿no? Se vienen discutiendo los sistemas de transferencias monetarias a familias con hijos, con principios no contributivos, universales, no condicionados y con valores de suficiencia. Esto es un tema emergente, ¿no? Y que hace parte de la discusión de políticas públicas crecientemente. Otro tema es de la ampliación de la seguridad contributiva, de modo que asegure maternidad, paternidad, desempleo, enfermedad y accidentes de trabajo. Hay temas esenciales que tienen que ver con los sistemas de cuidado, como por ejemplo la extensión del preescolar y la jornada escolar, de modo que se ofrezcan horarios de jornada completa con servicios de alimentación y servicios de salud, lo mismo con la extensión de los cuidados de la primera infancia de 0 a 3 años. Finalmente, la focalización de la inversión en infraestructura clave, ¿no? Como por ejemplo agua y saneamiento o energía, allí donde nosotros sabemos en esta región que se concentran las brechas de acceso más serias, más drásticas. ¿Cuáles son los principios para un avance? Nuestra región latinoamericana realmente ha avanzado muchísimo en la construcción de sistemas de protección social y en este contexto complicado creo que vale la pena preguntarnos y acordar cuáles son estos principios del avance. El primero, realización progresiva, acompañado de una estrategia de aumento de recursos y de búsqueda de la ampliación de un espacio fiscal. El segundo, la búsqueda de la universalidad, reconociendo sin embargo de que tenemos brechas de equidad que es necesario salvar primero. El tercero, el principio de no reversión, ¿no? Esta es una región que ha luchado duramente por sus logros sociales, es importante mantener y caminar hacia la ampliación de derechos. Y finalmente la sostenibilidad como una condición necesaria para conservar los derechos de la infancia. Eso es todo. Muchas gracias.